Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este podcast Mi Dinero Down Under. Y como les prometí, hoy les tenía a un abogado y hoy vamos a tener un abogado comercial y uno de los mejores que conozco. Su nombre es Marlon Camacho. Marlon, bienvenido. Gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, chicos, como les había dicho, la idea es poderles traer información con todo lo que tiene que ver con finanzas en Australia. Y hoy vamos a estar conociendo a Marlon, pues, primero que todo, pero también vamos a estar hablando de algo que nos han llegado muchas preguntas y es qué tenemos que tener en cuenta en Australia cuando compramos, vendemos un negocio y como ese due diligence que tenemos que hacer. Bueno, Marlon, gracias otra vez por estar acá y cuéntanos o cuéntale a todos estos seguidores que tenemos quién es Marlon. Bueno, muchas gracias, Yaritza, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Obviamente, como todo abogado, lo que primero que debemos hablar es el disclaimer, ¿no? Todo lo que nosotros hablemos hoy solo es en términos generales, pero no pueden ser usados como consejería legal o no queremos que, por ejemplo, alguien compre un negocio y diga, porque Yaritza, vi el podcast de Yaritza y por eso estoy haciendo esto. Te recomendamos que si vas a comprar un negocio, que vayas y solicites a un abogado competente en tu jurisdicción. Perfectamente, yo te puedo ayudar por medio de la firma en la que trabajo, pero sí es importante siempre tener eso en cuenta. Bueno, mi nombre es Marlon Camacho, yo nací en Colombia, ya llevo 11 años ya aquí en Australia. He ejercido como abogado los últimos 6 años. Empecé en el área de impuestos, después empecé en el área de litigio y ahorita también estoy haciendo todo lo que es comercial. Lo comercial puede ser, es compuesto en muchos diferentes aspectos, ¿cierto? Está el litigio comercial, que es prácticamente las demandas y las contrademandas, las defensas de negocios. Y también está lo comercial, que es todo lo que es de negocios. Ahí está involucrado la propiedad, ahí está involucrada la venta y compra de negocios. Entonces, sí, un abogado comercial es un término general. Hay personas comerciales que se especializan en diferentes términos, pero yo trato de ser un poquito más general en mi práctica. Entonces, yo he hecho transacciones de negocios y también he estado en el lado de litigio o también lo que llaman la reestructuración corporativa para grupos privados. Genial. Pues soy a chévere 6 años, o sea, ya tienes mucha experiencia. Y por eso, digamos que a mí personalmente me gusta referir a los clientes cuando, en la importancia que lo entiendan en español, ¿no? Porque a veces Mm, estos temas no lo entienden. Perfecto, Marlo. Entonces, mira, em, te voy a ir haciendo como una de las preguntas que los clientes son, claro, digamos, lo que ellos siempre llegan y yo les siempre les digo, no sé, pero entonces siempre te refiero a ti, pero creo que sería bueno que ellos tuvieran eso. Entonces, bueno, entonces me claro. dices que obviamente un abogado comercial hace muchas cosas y acá queremos mirar la parte es, si yo voy a ir a comprar un negocio, Ujú. ¿qué tengo que tener en cuenta? Como qué son esos checks mínimos o que yo diga, Yaritza, ten esto en cuenta, revisa esto cuando vayas a comprar un negocio en Australia. Perfecto. Bueno, una de las cosas que yo siempre digo a mis clientes es, bueno, hay unas cosas legales y unas cosas comerciales, ¿cierto? Nosotros como abogados siempre solo podemos dar consejería legal en lo que es legal, pero hay también términos comerciales que usted tiene que considerar cuando compra un negocio, que es la parte ya del negocio. Ahí es donde tú entras, los business advisors entran, contadores, advisors, para ver si tu negocio, o sea, es factible o no. Próspero, Sí, digámoslo así. correcto. Porque de nada sirve comprar un negocio que está fallando. O sea, eso es entonces hay que separar lo comercial con lo legal, ¿cierto? Pero yo sí le digo siempre a mis clientes que con respecto a lo legal, ¿cierto? Sí tiene que haber, especialmente cuando tú compras un negocio, tiene que haber un nivel de confianza con la persona que está vendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados podemos tener un contrato muy bueno a favor tuyo, pero si una persona ya es de mala fe o está lo que llaman dodgy aquí en Australia,
De nada sirve tener un contrato legítimo cuando la persona en el cual tú le estás comprando no es legítimo. O sea, en muchos casos, por ejemplo, gente que hace shams o phoenixing o hace cualquier scam, es muy difícil usted comprarle a una persona así, porque no importa lo legal que usted pueda hacer, si la persona como tal te está vendiendo es una mala persona, es muy difícil. eh, Desde- No, y eso nos enf- pasa también a nosotros como contadores, ¿no? Porque obviamente ellos a veces te presentan a ti unos números y yo siempre digo, el dedo puede con todo. Y al menos de que tú hagas una auditoría a los números de ese negocio y que las ventas son las ventas y que te ponen todo esto color de rosa, siempre hay ese nivel de riesgo que esa persona, obviamente, como ellos quieren vender, lo van a poner súper hermoso y ahí es Ujú, donde uno, tanto legalmente como tú decías, como desde la parte comercial, pues 100% seguro nunca vas a estar, al menos que hagas una auditoría al centavo, ¿sí? correcto. Pero hay que tener, digamos, un poquito de due diligence en el sentido que una de las cosas que muchas personas yo siempre les recomiendo es, a veces dicen, no es que venden tanto, ven, siéntate en el negocio en una tarde, ve un Ujú, fin de semana y mira, si correcto. entra gente, sale gente, tú Ujú, dices, si esto es un negocio, pues que es próspero y que digamos, de pronto si los números y obviamente como accountant uno dice, muéstrame el banco que yo quiero ver que las transacciones estén entrando y saliendo como deben ser. Pero al correcto, mismo porque tiempo lo que tú dices es, hay gente de oye, y acá es donde yo siempre les digo, por ejemplo, en los contratos de venta, los leases, ¿no? Por ejemplo, en el lease, cuando tú compras un negocio que ya tiene un, digamos, está en un local comercial, ¿qué es importante acá, Marlon? bueno, hay muchos términos que tienes que considerar, ¿no? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, cuando ya tienen lease, hay veces que la gente está vendiendo, por ejemplo, un café que se le va a expire el lease, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es negociar un nuevo lease con el landlord. Eso también toma, pues, y es una cosa importante también que, más que en todo en términos comerciales, lo que es cafés, lo que es restaurantes, que sí he visto mucha gente latina comprando cafés, restaurantes, ese tipo de negocios, lo primordial es el lease. Si no hay assignment del lease, no puede haber negocio, porque o sea, la estructura como tal que maneja la transacción es el lease. Por eso es que todo contrato de compra de negocios, más que todo cafés, siempre hay una cláusula que dice que el contrato no se puede satisfacer si el lease no es aprobado por el landlord. Porque imagínate, por ejemplo, si tú cobras un café, ¿cierto? Y no hay lease, ¿de dónde vas a tener el café? ¿Dónde? Pero entonces, acá me surge una duda. Por ejemplo, Claro. hay gente que puede poner el negocio a venta sin contarle, digamos, a la persona o el arrendatario que va a vender el negocio o el derecho es decirle, oiga, yo voy a vender mi negocio, voy a traer, no sé, una segunda persona to take over del negocio, ¿me da permiso o cuál es el orden? Bueno, lo primero que tú tienes que darle es notificación al landlord de que quieres vender, porque el landlord es el que tiene la última potestad sobre si quiere o no el nuevo arrendatario, porque acuérdese que un lease es una obligación legal que usted le prometió al landlord, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que usted estaría assignment de un lease. O sea, es como por ejemplo cuando en términos residenciales es lo mismo. Tú firmas por 12 años una casa, perdón, por 12 meses una casa. Ujú. Por alguna cosa de tu vida, no sé, quieres ir a otra casa. Te faltan 5 meses. Tú lo que tienes que hablar es con el landlord, decirle, ok, voy a advertise, voy a decirle a alguien más que me coja el lease y si tú estás de acuerdo con esa nueva persona, pues hacemos un assignment de lease. Porque el landlord no tiene la obligación, excepto en términos poquito más específicos, pero él tiene la potestad de decir a quién no o no arrendarle. Por eso es que cuando tú, porque eso es del derecho propietario del landlord, porque por ejemplo, el vendedor, ¿cierto? Que está atado al lease, no puede, por ejemplo,
assign un lease en el cual el landlord no está de acuerdo, porque está violando los derechos propietarios del landlord. Bueno, entonces sería la primera enseñanza de hoy. Para todo aquel que quiera vender su negocio, antes de hacer cuentas, ponerse a hacer advertisement, la primera parada va a ser ir al landlord, contarle que lo quieres hacer y que te diga o te dé el ok que está dispuesto a recibir una Sí, segunda persona que está entrando para que correcto. tome takeover ese lease. Sí, porque eso también Excelente. es una cosa que nosotros hemos visto muchas veces y eso sí daña la transacción. Es cuando, por ejemplo, el landlord, nadie le ha dicho, ya la transacción está a punto de venderse y el landlord, "Bueno, y nadie me dijo esto". Y Claro. entonces el problema es que eso delay, eso atrasa mucho más la transacción, porque el landlord tiene que hacer su propio due diligence. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú compras un negocio que tiene un lease, el landlord te va a pedir, por ejemplo, experience de usted poder manejar ese negocio. Otro que llaman business experience. O también te va a pedir un bond. O te va a pedir muchas otras requerimientos basados en el lease. Por ejemplo, si es un problema, por ejemplo, si tú quieres comprar y lo he visto muchas veces con los cafés, ¿cierto? Digamos que tú quieres comprar un café, qué sé yo, de $200,000, que crea un profit de 300 o 200. Como ya es un café más grande, el landlord te va a decir, bueno, tú tienes experiencia en cafés, porque acuérdese que el landlord está preocupado que tú le pagues. Sí, que tengas la capacidad financiera Correcto, de que el negocio llegue a producir correcto, para que te pague. porque donde el negocio no produzca, él es el que corre riesgo, porque usted no me está pagando, ¿cierto? Entonces, él te va a decir, bueno, ¿cuál es tu experiencia en negocio? Dice, no, no tengo experiencia en cafés. De una vez empiezan los red flags al landlord. Porque dice, ok, usted quiere comprar un café de $300,000 sin tener ninguna experience aquí, eso es un problema. Entonces él te va a pedir bonds mucho más altos. Y hablando de bonds, eso me lleva a una segunda pregunta también. ¿Los leases tienen algún requerimiento de que las personas sean, digamos, residentes australianas para propósitos migratorios o hay personas con visas temporales a las cuales les pueden dar un lease? Bueno, esa es una pregunta ya legal, es un poquito más Mm, complicada. sí, No te puedo dar la respuesta ahorita, pero sí es un poquito más complicado porque lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Australia te pueden arrendar una casa residencial temporalmente si tú eres, por ejemplo, un estudiante internacional. Obviamente, como habíamos aclarado, el término del lease sí es un poquito más complicado porque ah, claro, porque son largos. Generalmente esos términos vienen de dos, a 5 años, a 10 4 años. Ah, años, ok. Entonces ahí es y donde ellos dicen, ¿cómo sé que va a tener visa por tanto tiempo, por ejemplo? correcto, exactamente. Y Claro. también tienes un problema mucho más grande que es la restricción mayor que existe para toda una persona que no es australiana. Y eso se llama el FIRB, que el FIRB es el Foreign Review. Bueno, esencialmente lo que es que el gobierno de Australia prohíbe la inversión extranjera si no tienes apruebo del gobierno. Mm, ok. Y eso aplica cuando un residente, lo que llaman foreign, extranjero, quiere tener un interés en Australia. Y eso es, o Ok. sea, por ejemplo, te doy el ejemplo más claro. La persona en Colombia quiere comprar un café con un lease en Fortitude Valley. Tiene que pedirle la autorización al gobierno antes de que la transacción empiece. Pero Porque no dice, está aquí, no está en Australia, está viviendo. No, pero yo me refería un poquito más malón, es gente que de pronto está aquí con visa temporal, a veces tienen visa, no sé, estudiante, working holiday, sí, que ellos están, ya llevan acá, ya son residentes y eso, pero obviamente ya con lo que me mencionas tiene mucho sentido el hecho de que los leases, y de pronto para los que nos están escuchando y no saben, los leases comerciales son un poquito diferentes a los residenciales, donde los correcto, residenciales son 12 meses, pero los landlords o los dueños de locales comerciales acá siempre van a querer tener lo que uno llama leases. Creo que lo mínimo es un 2 por 2, ¿cierto? Como lo estándar mínimo 2 años.
Claro, eso, lo que nosotros vimos que mínimo son 2 años porque es que eso es lo que considera. Y acuérdate que un lease es una cosa también importante para los negocios. Si tú compras que eso también he visto que es un problema gigante que existe para la gente que compra negocios, es que cuando tú eh, compres el negocio y estés subject to un lease, ¿cierto? Tienes que registrarlo porque el lease tiene que ser registrado porque si no es registrado no tiene lo que llaman indefeasibility, o sea, no tienes protección de eso. Por eso es que el lease de términos legales es lo más importante porque te da protección. Te doy el ejemplo Claro, más claro que yo he visto, por ejemplo, con cafés o mecánicos, etcétera. Si no hay un lease, ¿cierto? El landlord te puede dar notice de que va a vender el local y no hay nada que puedas hacer. claro. Yo creo que yo tuve un cliente de una vez, tristemente, em, que ellos, y ahí es donde yo siempre los refiero a un abogado comercial. Ellos compraron el negocio, listo, firmaron todo, pero no leyeron la parte chiquita del list de lo que tú estás diciendo. Y especialmente con ellos le metieron un platal para hacer el fit out del Mm, negocio y el Luis era por 2 años, a los 2 años, obviamente, ya atrajeron otra persona y lo que tú dices, no tuvieron esa revisión y creo que es muy importante que si le vamos a meter plata a un negocio en un firado de ujú, un restaurante, de una bodega, de un mecánico, que tú quieres asegurarte, oiga, si me va bien, pues yo no quiero que de acá me estén sacando en 2 años porque yo estoy haciendo una inversión que yo espero que me dure 4 o 6 años, al menos de que el correcto. negocio se crezca. Entonces, de pronto esa es nuestra segunda lección de hoy. El LIS, especialmente asegurarse que si vamos a hacer esa inversión de capital, leer la letra chiquita y asegurarte que tengas esa extensión de poder seguir en tu local eh, y que no vengan y te saquen simplemente porque, como tú nos dices, vendieron el local o de pronto llegó otro y les está pagando más renta y dicen chao. ¿Sí? Ujú, exactamente. Y acuérdese, Yarisa, que usted también sabe, y es que en los cafés, en restaurantes, muchos, lo que da valor es la location. Sí. En comercial, location, location, location. O sea, hay cafés que la gente solo va porque está cerca de la zona. Pero si te sacan de ahí, tener nueva clientela es muy difícil. Sí, claro, sí, eso es, y el goodwill lo hace pues la gente que va y te visita. Entonces, súper, súper interesante. Entonces, ya hablamos entonces del list, siempre, o sea, recomendación, vayas a comprar un negocio, haz la revisión del list, Sí. especialmente si, No es muy costoso, una revisión de list no es, o sea, no es hablando de $30,000, cuesta unos 2,000, $3,000 una revisión de un list, pero te puede ayudar mucho más en un long term. sí, claro, Porque no, pues, nosotros lo que nosotros siempre decimos es, porque yo como también estoy en la parte del litigio, entonces yo veo eh, las transacciones y veo también las disputas, ¿cierto? las Y consecuencias de no hacer las cosas bien. correcto. Entonces lo que yo sí he visto es que las consecuencias son 10 veces más caras que usted tener advice muy temprano. Porque acuérdese también que todo abogado en Australia, certificado por la Asociación de Abogados, tiene seguro. Y eso es algo que nosotros como profesionales tenemos. Entonces también te da como esa garantía de que estás hablando con alguien que sabe y en el peor de los casos, pues alguien podría responderte. Eh, pero en el término de cosas que yo he visto, por ejemplo, una de los como issues, sí, problemas que yo he visto es que a veces cuando usted está hablando con, más que todo, porque acuérdese que el riesgo casi siempre existe con la persona que está comprando. El riesgo de una persona que vende es casi mínimo, porque el riesgo no es tanto. El riesgo de la persona que compra. Por eso es que cuando tú quieres vender un negocio, los abogados te cobran más si quieres comprar que cuando quieres vender, porque comprar tiene mucho más riesgo. Y una de las cosas que he visto es que
a veces entre el buyer, el comprador y el vendedor, tienen muchas discusiones, ¿cierto? Muchas como charlas, van a comer, etcétera. Y lo que pasa es que muchas de las representaciones que está dando el vendedor nunca son reflejadas en el contrato. Y entonces, cuando ya usted firma y ya pagó la plata, ve dónde estaba lo que usted me dijo que me iba a dar y no está en el contrato. Ya no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que hacer. Por ejemplo, he visto casos y eso es un problema que si usted no le dice a su abogado que lo incluya, es muy difícil. Por ejemplo, he visto casos de que le dan como unos lista de clientes, entre comillas. Mire, esto es lo que está generando. Y pues usted lo ve chévere, pero nunca le dice a su contador, nunca le dice a su abogado. Y después dice, no, ¿dónde están los clientes y usted me prometió? Ah, no está el contrato. Sorry. Yo que he visto ahorita, eso me trae a memoria con uno de mis clientes, la parte de la social media. Supuestamente les iban a entregar las cuentas porque el Instagram era una forma muy buena de hacer del marketing del negocio y, y tú puedes creer que no pusieron eso en el contrato y les tocó empezar de cero, ¿sí? Cosas Wow. como esa. Y ellos le habían prometido que le iban a dar el Facebook page, el Instagram, todo eso, y al final no, nunca les entregaron y ellos tuvieron que empezar, y obviamente de cero, a crear marca con los seguidores. Entonces, Difícil. incluso todas esas cosas es cuando se charla en la negociación, lo que no está en papel no existe, No existe. No no existe. existe. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro también que yo he visto. Una persona compró un gimnasio por $500,000, ¿cierto? Pero nunca hicieron la auditoría. Entonces, en el contrato había que estaba estipulados unos, lo que llaman customers o, Ujú, ujú. sí, como clientes, Afiliados, sí. Ujú. afiliados. Digamos que habían 500 afiliados. Pero nunca nadie, los abogados del vendedor, del comprador, perdón, ni el comprador como tal se dieron cuenta, bueno, hay que hacer una auditoría de los clientes que están aquí. Pues se dan cuenta que ellos estaban ofreciendo un discount a muchos de los clientes que ya existían. Entonces, cuando usted mira, no son 500 clientes, son prácticamente 100 clientes. Porque si usted mira los discounts que usted está dando, prácticamente la plata que le está generando no refleja los números. Y entonces, cuando ellos se den cuenta, al final hubo un problema, obviamente, significante, demandas, todo, pero al final el hombre tuvo que vender por $30,000. Imagínate. Sí, no. Entonces, invirtió 500 para vender en 30, o sea, Perdió todo. Ay, no, no. Y esos son los casos que qué chéveres que los traigas a colación porque, y esa es otra cosa, chicos, que la gente dice, no, aquí en Australia la gente es honesta y siempre hacen las cosas correctas. No, no es que todos sean dodgys, pero uno tiene que hacer su due diligence. Acá hay gente honesta que hace las cosas correctas, pero hay gente también que no lo hace y por eso nosotros tenemos que protegernos y pues tener estos steps, como dice Marlon. Entonces, esa me encantó lo que acabas de decir. Entonces, enseñanza número 3, todo lo que se hable en la negociación, que te prometen que te va a dar la estufa, que te va a dar este equipo, que te va a dar esta lista de clientes, que te va a dar la página de Facebook, si eso no está escrito en el contrato, no existe. Entonces, lección 3, lo que se negocia se escribe, definitivamente. Em, Ahora, volteemos la página un poquito y vamos lo que tú decías ahorita. El comprador, ujú. ¿qué tengo que due diligence no, vendedor? Si estoy de comprador, tengo que revisar el list y eso. Si yo estoy vendiendo y no sé, y llega Pedrito Pérez y me dice, Yarixa, yo quiero comprar tu negocio, ¿qué yo como vendedor tengo que tener en cuenta o qué due diligence desde el punto de vista del contrato tengo que hacer para esa persona que le estoy vendiendo? Bueno, primero tienes que darte cuenta, hay dos cosas que son importantes, porque cada una de las partes, ¿cierto? Tiene obligaciones y responsabilidades diferentes y riesgos también. De parte de la persona que está comprando, uno de los riesgos es que de que usted está comprando
Uno de los riesgos es que usted compre un negocio que está mal. Ese es el primer riesgo, ¿cierto? Y como vendedor, ¿cuál es el riesgo que usted tiene? Que le paguen. El pago. Eso es prácticamente el riesgo número uno que existe en las transacciones es lo que llaman vendor finance. Vendor finance es cuando, y en muchas transacciones pasa, que es cuando el vendedor le da plazos de pago al que está comprando. Eso se hace porque el comprador no tiene la plata ni tiene el finance para comprarlo. Entonces, por ejemplo, o sea, se tiene que hacer porque así es la parte comercial. Digamos, un café de $100,000 se vende por $100,000, pero usted quiere $50,000 de contado cuando firme y los $50,000 por plazos. Ahí es donde está el riesgo. Nosotros como Mm. abogados es lo más difícil porque los $50,000 ya están en peligro, porque hay una alta probabilidad que no le llegue a pagar. Y eso se puede, en cierto modo, mitigar, o sea, poder controlar por medio de usted volver a personas guarantors o garantistas del contrato. Casi siempre eso pasa donde usted vuelve a la persona individualmente responsable por la deuda. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar mi negocio, yo personalmente, tú, Yaritza, estás responsable o sea, de que me pague. Pero al final el riesgo es todo el riesgo está en la persona que vende, porque aún si yo te demando y te vuelvo en bancarrota, si no tienes la plata para pagarme, no hay No la nada que tienen. pueda hacer nada. Y de pronto acá viene una parte a mi respuesta anterior, cuando estábamos hablando de la visa, las personas con visa temporal y cuando la gente le va a vender, pues la parte de la garantía es muy difícil, porque si tú estás temporal y tú no tienes ni una propiedad ni tienes inversiones, Ujú. ¿cómo garantizas que vas a pagar esos otros 50,000 al menos de que el negocio los produzca? Entonces, Sí, es un riesgo muy significante. digamos que ese vendor finance realmente lo va a poder usar gente que tenga que empeñar, digámoslo así, algo que le Ujú. quiten, porque o si no, literalmente va a ser chan con chan los negocios que tienen que hacer porque no va a existir esa, esa facilidad. Sí, Genial. correcto. Entonces, lección 4, chicos. Esto está, es para, mi comprador, ¿sí? Si mi comprador no tiene todo el dinero, tener un contrato muy bien hecho, que Marlon les puede ayudar, y si vamos a dar el vendor finance, porque ellos no tienen todo el dinero para comprarme el negocio, entonces asegurarme que tengan algo como respaldar esa deuda que están adquiriendo. Em, Perfecto, entonces ya hicimos el de comprar, el de vender, ¿qué más? Y ahora, en la negociación, Marlon, eso es algo que ustedes también hacen, que uno dice, bueno, yo le doy 200 y el otro empieza 180 y el otro así. ¿Ustedes participan en ese proceso de la negociación? No, porque ese es el término comercial, ¿cierto? Ok, Entonces, por ejemplo, todo lo que es, y eso sí es una buena recomendación, es que usted cuando trate a un abogado, ya los términos tienen que estar codificados de cuánto tú te vas a comprar, etcétera. Porque el problema más grave es cuando, o sea, te vuelve mucho más caro los costos legales cuando yo tengo que negociar por ti y hacer todo. Porque ujú, nosotros como cobramos por hourly rates, que llaman por billable ahora, time, sí. entonces lo que pasa es que entre más yo esté en la negociación, pues más caro va a ser por ti porque tú lo puedes hacer perfectamente. Y además, siempre es bueno que usted hable con el vendedor directamente o el comprador, no por medio de los abogados, porque el problema es que es como Messi cuando usted tiene que hablar entre 5 personas. Lo más fácil es usted directamente decirle, ok, Con él. te ofrezco 100, ok, perfecto, o no, te ofrezco 50, porque es que imagínate, me manda un email a mí, después le mando un email a otra abogada porque no puedo hablar con la otra parte, después la otra abogada te habla en círculos. Yo acá de pronto les voy a dar una recomendación. Ahorita me trae en la mente cositas y casos que hemos tenido, casos de la vida real. Cuando dices, hablen con el vendedor directamente, una cosa que es súper económica de hacer es que todos los negocios tienen un ABN, ¿sí? Y si es una compañía, tú por, no sé, $50,
puedes saber quién es el dueño del negocio en sí, quiénes son lo que uno llama los shareholders. Yo tuve una vez un caso que alguien estaba vendiendo y negociando el negocio y ni siquiera él era el dueño y a la hora que tuvieron que ir a firmar el verdadero dueño no le gustó la negociación, le pareció muy poquito y volvieron al nivel cero porque habían estado hablando con la persona incorrecta, Sí, ¿sí? buen punto. Entonces, eso de pronto es otro, no sé, enseñanza número 5 acá. Cuando Ujú. vayan a comprar, asegúrense que tienen alguna clase de contacto con el dueño real del negocio. Que si yo soy la dueña y le digo, mira, yo estoy ocupada, pero yo estoy vendiendo mi negocio, pero por favor negocia aquí con mi manager, que es como si tú negociaras conmigo. Perfecto, ya tienes un representante legal, como lo queramos llamar, pero tú ya sabes y estás negociando con la persona que toma la decisión final de la venta del negocio y que realmente son decisiones, claras y que no te pase lo que le pasó a este cliente mío que al final lo terminó comprando y pagando mucho más porque pues estaba negociando con la persona equivocada. Exactamente. Sí, Y sí, eso sí también pasa. sí. No, genial, no, esto me encanta. Entonces ya les dejamos 5 enseñanzas cuando compramos y vendemos negocios en Australia. ¿Qué más de pronto? Antes de despedirnos, Marlon, no sé si quieras dejar un último mensaje, cómo te pueden contactar, qué otra clase de servicios de pronto tenemos que tomar o ustedes les pueden ofrecer a todas estas personas que nos están escuchando. No, primero que todo, o sea, comprar un negocio también es algo, o sea, siempre como los hablaba, siempre hablamos de las cosas terribles que pasan, pero Sí. también comprar un negocio también puede ser una situación muy bonita, en el cual pues se puede crear mucho más patrimonio, crear trabajo. Hemos visto una comunidad latina que en Australia que hay mucho negocio exitoso y eso nos llena de orgullo también, porque estamos contribuyendo positivamente al país. Entonces, pues, aunque nosotros siempre veamos las partes negras de los casos, sí, o sea, lo más importante es usted eh, siempre asesorarse legalmente de un abogado competente que te pueda ayudar en el proceso. Porque a veces, siempre, porque todo en la vida es riesgo, ¿cierto? Y a veces yo entiendo muchas personas que, por ejemplo, no quieren buscar un abogado, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita también está la forma nueva del ChatGPT, ¿cierto? Entonces El meten, mejor amigo, sí que todos lo llaman el sí, mejor amigo. Sí. entonces ya ChatGPT es el abogado. Entonces le dicen eso y usted qué hacer. Bueno, pero después el problema es que cuando el ChatGPT esté mal o haya un problema, el costo de arreglarlo ya es muy tarde. Sí, Porque el costo ya de arreglar una demanda, eso va a ser, tienes que ir a la corte, demandar, contrademanda, y eso se demora años. sí. Y puede haber que una solución. No, a mí también me pasa como contadora, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, el problema es que a ChatGPT no lo van a multar, a ti sí, sí, como cuando ellas quieren hacer la declaración. Pero para mí, de pronto, mi mensaje es algo que dijiste y que me quedó resonando, es el riesgo siempre está con el comprador. Entonces, cuando vas a comprar un negocio, el riesgo está contigo y tú tienes que hacer el due diligence y tomar todas estas steps que decíamos, la parte legal como la parte comercial de revisar ese negocio y, y empezar lo que te digo, no confíes en todo lo que te dicen, siempre hay que hacer un poquito de double check con todo, con todas estas partes que te están ofreciendo. Genial. Chicos, les vamos a dejar los contactos de Marlon. Él se encuentra en Brisbane, pero gracias a COVID podemos trabajar desde muchas partes del país. Claro que sí. Entonces, vamos a dejar tu website, tu número de contacto en caso de todas las personas que nos estén escuchando. Y por favor, compartan. Compartan, como siempre les digo, la idea es ese conocimiento para la comunidad. Y la otra semana tenemos noticias financieras otra vez
Y nada, espero verlos el otro miércoles también. Y Marlon, una vez más, gracias por estar No, acá. gracias, Yaritza. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Bueno, Dios los bendiga. Perfecto. Chao, chao.